Buen día. El día de hoy vamos a hablar de enfermedades cardíacas. Es un tema que es pues muy importante debido a que la mortalidad de dichas enfermedades pues está en aumento y hoy por hoy es la enfermedad con mayores muertes registradas a nivel mundial, nada más en México, pero pues aquí tenemos algunos datos importantes que mencionar. Dentro de la epidemiología, pues vamos a ver una tabla ya conocida que nos habla de las primeras causas de muerte en México a partir de 1922. Podemos ver cómo antes era la neumonía, la influenza y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo estas causas, ¿no? Así que en 1990 tenemos que las enfermedades del corazón tomaron el primer lugar. Después en el 2000 llega la diabetes mellitus y pues se corona como la número 1. Pero esto es hasta el 2013-2014 y de ahí vuelve a retomar enfermedades del corazón, enfermedades isquémicas, de nuevo pues la corona en enfermedades más mortales en México. Tenemos entonces que además de esto, el motivo de consulta más frecuente están en medicina familiar, están las enfermedades del corazón, ¿sí? Y seguidos ya está diabetes mellitus y artropatías y todas las demás que habíamos visto ya en otras diapositivas. Y también como dato interesante, pues vemos que tanto en hombres como en mujeres están ya equiparadas las enfermedades del corazón como la número 1. Antes era mucho más en hombres y en mujeres era mucho menos. Sigue siendo bastante menos, pero se está alcanzando, con todo que las mujeres tienen un factor cardioprotector que son los estrógenos, sigue siendo la causa número 1 de muerte en México. ¿De acuerdo? Entonces por eso es importante este tema. Vamos a dar un repaso muy rápido, algunas cuestiones anatómicas. Ustedes ya saben que pues el corazón prácticamente es un órgano que sirve como bomba. Va a tener dos aurículas y dos ventrículos. En las aurículas va a estar llegando sangre. En la aurícula derecha va a llegar la sangre por medio de la vena cava inferior, la vena cava superior, y esta va a pasar por medio de la arteria pulmonar hacia los pulmones. Estos pulmones van a oxigenar la sangre por medio de la hematosis y va a regresar a la aurícula izquierda por medio de las venas pulmonares, y de ahí pasa al ventrículo izquierdo, quien va a inyectar la sangre por medio de la aorta a todo el organismo, ¿de acuerdo? Entonces pues aquí están datos que ustedes ya saben: vena cava superior, vena cava inferior, la aorta, la arteria pulmonar y las venas pulmonares. Nada más un ligero recordatorio y pues tomar en cuenta que tenemos del lado derecho la válvula tricúspide y del lado izquierdo la válvula mitral, que van a verse involucradas pues en algunas patologías, sobre todo de insuficiencia cardíaca, que vamos a ver más adelante. Y pues tomar en cuenta que de la irrigación pues vamos a tener que se van a desprender las arterias coronarias izquierda y derecha, luego saliendo de la aorta, y pues que tenemos varias ramas, ¿no? Tenemos el ramo intermedio, la arteria descendente anterior, que es la principal, los ramos diagonales que van a ir hasta la parte posterior, las arterias septales que van a estar pues irrigando precisamente el septum. Tenemos las obtusas marginales y del otro lado tenemos las agudas marginales, que creo que no las puse. Luego tenemos la arteria circunfleja, que se llama así porque da vuelta al corazón, es parte de la coronaria derecha. Tenemos también la sinusal, que va a ir a irrigar precisamente el nodo sinusal. Tenemos las arterias ventriculares, la arteria del nodo auriculoventricular, la auricular, y cualquiera de estas puede tener una obstrucción, puede tener una oclusión o puede tener una disminución en la luz, que nos va a dar pues algunos signos y síntomas característicos, sobre todo en un proceso isquémico. ¿Qué es lo que vamos a estudiarle nosotros a esto? Pues varias cosas. Primero, la conducción cardíaca, y esa conducción cardíaca va a estar ligada a qué tanta sangre le está llegando al tejido o
si ese tejido todavía es viable, está vivo o está sufriendo lesión o está muerto. ¿Por qué? Porque todo eso nos va a dar un reflejo electrocardiográfico. Nosotros ahorita estamos utilizando para el diagnóstico un electrocardiograma de 12 derivaciones que ustedes me imagino que ya vieron en fisiología, en el cual pues vamos a estudiar precisamente cómo se comporta el corazón desde el punto de vista eléctrico. Vamos a ver todos los potenciales eléctricos. Para su estudio vamos a tomar algunas referencias anatómicas, las líneas paraesternales, la línea medio clavicular, la línea axilar anterior y la línea medio axilar. ¿De acuerdo? Vamos a empezar nosotros a poner los electrodos, ¿sí? Las derivaciones B1, B2 hasta B6, o las monopolares, las vamos a poner a partir del cuarto espacio intercostal. Esto es importante que lo tengan ustedes muy claro, porque pasa mucho que llegan y quieren ponerlos a partir del segundo. Acuérdense que a partir del segundo son los puntos de auscultación cardíaca, son los focos de auscultación cardíaca. Para la colocación del electro van a ser a partir del cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha y luego línea paraesternal izquierda, contralateral. Y después vamos a poner por lo general el B4. B4 va a ir a la derecha, bueno, a la izquierda de la línea medio clavicular, a la izquierda de la línea medio clavicular. Se toma como referencia la tetilla, abajo de la tetilla, y luego ya ponen entre B2 y B4, ponen B3. Y después van a poner en el quinto espacio intercostal, van a ustedes a colocar, perdón, en el quinto espacio intercostal, van a poner ustedes B5 en la línea axilar anterior y después van a poner B6 en la línea axilar media, ¿de acuerdo? Entonces esos son los puntos de colocación del electrocardiograma. Y pues todo va a estar relacionado, como ustedes ya vieron en fisiología, a cómo se va a comportar las cargas del corazón y cómo van a ser registradas por el electrocardiógrafo, ¿sí? Vamos a poner nosotros los electrodos en el brazo derecho, en el brazo izquierdo y en el pie, sobre todo en el pie izquierdo. Aquí puse el pie derecho, pero puede ser pie derecho o pie izquierdo, ¿sí? Es sobre todo en el izquierdo y dejan el derecho para hacer tierra, pero hay algunos que nada más traen un solo electrodo. Entonces vamos a suponer que lo pusimos bien. Y nosotros tenemos que del brazo derecho al brazo izquierdo corre la electricidad de negativo positivo hacia acá, de negativo positivo hacia acá y de negativo positivo hacia acá, ¿de acuerdo? Y estas derivaciones que se utilizaron hasta después se llaman amplificadas, ¿sí? Entonces ABR, ABL y ABF, ¿de acuerdo? Y después tenemos las derivaciones de 1, de 2 y de 3. La de 1 es superior, la de 2 es derecha e inferior y la de 3 es derecha, izquierda y inferior. ¿De acuerdo? Todo esto va a estar relacionado con el esquema exaxial de Bailey. Esto lo vamos a utilizar, esto para darnos una idea de cómo corre la corriente, o cómo va la corriente en el corazón, para darnos una idea de cómo van a manejarse los vectores, es decir, la electricidad iría de esta manera, ¿de acuerdo? Y utilizamos nosotros el esquema exaxial de Bailey para determinar el eje cardíaco. De todo esto que les estoy platicando, si ustedes ven que es necesario, podemos hacer un video explicativo nada más para comprender cómo se utiliza el electrocardiógrafo y cómo se saca el eje cardíaco, ¿de acuerdo? De manera muy general, ustedes van a tener su corazoncito, ¿sí? Y tienen que tener en cuenta que como la corriente va así, ¿sí? Y de este lado tenemos los positivos, vamos a tomar que el eje normal va de 0 a 90. Para fines prácticos, ustedes van a saber que lo van a tomar desde menos 30 hasta más 90. ¿Sí? Es el eje cardíaco normal. El eje cardíaco normal va de menos 30 más 90. ¿De acuerdo? De aquí hacia menos 90, es decir, de menos 30 a menos 90, se considera un eje desviado a la izquierda.
de más 90 hasta más menos 180 se considera un eje desviado hacia la derecha, y de 180 o de menos 180 a menos 90 se considera un eje en extrema desviación, ¿de acuerdo? Tenemos que tomar en cuenta nosotros siempre que la conducción eléctrica va a ir del nodo sinusal, ¿sí?, por todas las aurículas hasta llegar a los ventrículos y al nodo auriculoventricular o el nodo de Archer-Tawara, ¿sí? Una vez que llega aquí, la electricidad se sigue propagando por todo el septum hasta los ventrículos por medio de los haces de His, ¿de acuerdo? Las ramas de His. Ahora, tenemos nosotros que tomar en cuenta que para nosotros medir esto, hagan de cuenta que cada uno de los electrodos que ustedes pusieron está viendo hacia dónde discurre la electricidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a suponer que yo voy a medir un electrocardiograma y me estoy viendo nada más D1, y en ese D1, ¿sí?, D1, yo veo que me va a hacer esto el electro, ¿no? Imagínense que esta es la línea isoeléctrica. La línea isoeléctrica nada más te está haciendo referencia a que es el punto de vista de ese electrodo, y que él puede ver cuando algo se acerca que tiene una desviación positiva. O sea, yo veo que algo se acerca, veo esto. Veo que algo se aleja de ese punto y veo esto hacia abajo, ¿sí? Estoy suponiendo que esta es la línea isoeléctrica, ¿sí? Y si yo veo que hace esto y luego baja en el mismo nivel y luego sube, o sea, esto, ¿sí?, de igual manera hacia arriba y hacia abajo, eso se llama una onda isoeléctrica bifásica o difásica, ¿sí? Difásica quiere decir que tiene lo mismo para arriba que para abajo, ¿sí? O puede tener un poquito más para arriba que para abajo, pero si pasa la línea isoeléctrica hacia arriba y luego hacia abajo, eso se llama difásica, una onda difásica, ¿sí? Y cuando eso pasa, cuando tiene una característica difásica, lo más probable es que lo esté viendo desde el electrodo que está perpendicular. O sea, si yo veo D1 y en D1 me pasa eso, ¿de acuerdo? Tengo que tomar en cuenta que la que está en perpendicular está viendo que, vamos a imaginarnos que voy a tomar como referencia ahorita ABL, ¿sí? Y en ABL yo veo que me va a hacer eso, que me va a hacer así, 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 ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la perpendicular, o sea, en D2, ¿sí?, en D2, estuviera viendo que sube y que baja de esa manera, ¿de acuerdo? Está un poquito reburujado, pero lo vamos a ver a fondo cuando vemos el tema de electrocardiograma, si ustedes quieren. Si no, pues lo voy a subir y lo pueden ver si son gustosos, ¿de acuerdo? Pero para fines prácticos, si ustedes ven que ustedes tienen en D1 positivo y en ABF positivo, quiere decir que ese eje va a estar aquí, de aquí a aquí. O sea, es un eje normal. Si ven D1 positivo y ABF positivo, está normal. Si ven D1 positivo, ¿sí?, D1 positivo y ABF negativo, está cargado a la izquierda. Si ven D1 positivo, ¿sí?, y perdón, D1 negativo, ¿sí?, y aparte ven ABF negativo, va a estar en extrema desviación. Y si ven D1 negativo y ABF positivo, va a estar cargado a la derecha, ¿sí? Para fines prácticos, ahorita nada más con que lo entiendan así. Ya si ustedes quieren una clase más a fondo de electrocardiograma, con gusto la vemos para que puedan incluso determinar ustedes a cuántos grados está el eje cardíaco y que puedan interpretar bien un electrocardiograma, ¿sí? Que no es algo del otro mundo, pero tiene sus bemoles, ¿no? Tiene algunas cosillas que son especiales. Pues de manera muy general, pues esto es lo que verían ustedes en un electrocardiograma. Obviamente se va a estar dividiendo en ondas, segmentos, intervalos y los complejos, ¿de acuerdo? Vamos a tener primero las ondas. Tenemos la onda P, esta onda que va al principio, que nos va a estar marcando la primer despolarización a nivel
auricular, ¿de acuerdo? Del nodo sinusal. Por eso nosotros siempre buscamos la onda P para saber si tiene un ritmo sinusal o no. Tenemos la onda Q, tenemos la onda R, tenemos la onda S y tenemos la onda T. Onda QRS, estamos hablando de la despolarización de los ventrículos, ¿sí? Obviamente que es prácticamente en todo, y la repolarización también de las aurículas. Obviamente que no la vamos a estar viendo porque va a estar opacada por la despolarización de los ventrículos, ¿sí? Lo vamos a dividir también en segmentos. Tenemos el segmento PR, tenemos el segmento ST, también tenemos intervalos. Esos intervalos tenemos el intervalo PR y tenemos el intervalo QT. Y por último tenemos el complejo QRS, ¿de acuerdo? Importante que el intervalo RR vamos a tener que tomar nosotros pues 2 ciclos, ¿no? Para tomar las dos R y tomar ese intervalo que está un poquito más alejado, ¿de acuerdo? Otro punto importante es, aparte del complejo QRS, es el punto J. Este punto J de aquí es cuando vuelve a la isoeléctrica o cuando quiere volver a la isoeléctrica después de la onda S. Ese punto J nos va a servir como referencia porque dependiendo de dónde se da esa inflexión es que nosotros vamos a hacer un diagnóstico para el Zika CEST o el Zika, bueno, el Zika con elevación del ST o el Zika con depresión del ST, ¿de acuerdo? O sin elevación del ST, ¿cierto? Vamos a ver qué es el Zika. Y pues vamos a tener que de manera general, vamos a decir que del inicio de la onda P hasta el final de la onda S, estamos hablando de la sístole, y a partir de la onda S hasta el término de la onda T, estamos hablando de la diástole, es decir, del llenado ventricular. Y cuando estamos hablando de sístole, es que se despolariza y va a empezar la contracción auricular y ventricular, ¿de acuerdo? Para la eyección de la sangre, es decir, para la sístole. Muy bien. Vamos a empezar entonces con el tema de cardiopatías congénitas. Vamos a ver de una manera muy rápida porque no es el tema fundamental y pues es prácticamente todas cardiopatías pues se los quería dar yo como opinión, ¿no? Eso y alacranismo y ofilismo. Entonces no nos vamos a centrar mucho en algunas de las patologías, nada más para que ustedes las conozcan porque son temas todavía de relevancia en salud pública. Pues ya tenemos nosotros nuestro corazón normal, que en condiciones adultas pues vamos a tener que va a llegar la sangre pues oxigenada a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, de aquí pasa a los pulmones, se oxigena, regresa por las venas pulmonares, en las venas pulmonares va a llegar a la aurícula izquierda, de ahí pasa al ventrículo izquierdo y de aquí pues a todo el organismo, ¿de acuerdo? Eso son condiciones de un paciente, una persona adulta. Pero en el feto, recuerden ustedes que eso no pasa porque nos está llegando por la vena umbilical la sangre, ¿de acuerdo? Y ya viene oxigenada, viene parcialmente oxigenada, por lo que no va a pasar a los pulmones. Entonces, ¿cómo va a pasar? Por el agujero oval, ¿sí? Y de ahí pasa al ventrículo izquierdo y de aquí sale al resto del organismo, ¿sí? Por ahí va a haber alguna sangrecilla que se va a estar comunicando por medio de el conducto arterioso, ¿de acuerdo? Es decir, todo esto se genera a nivel fetal porque no necesita la sangre pasar a los pulmones. De hecho, las venas pulmonares y la arteria pulmonar y las bronquiales van a estar parcialmente ocluidas. Digo parcialmente porque ya están los conductos, pero las presiones que están manejando en ese momento los pulmones no dejan que pase la sangre. Entonces se viene por el conducto arterioso y de aquí pues pasa todo el organismo, ¿de acuerdo? Eso es en el feto. Es importante porque pues todas las cardiopatías congénitas, al ser congénitas, pues obviamente que van a ser problemas que van a afectar desde el recién nacido y que van a persistir a veces hasta la edad
adolescente, la edad adulta, y van a dar manifestaciones hasta entonces. También el 12% de las defunciones postneonatales, es decir, después de los 28 días, es debido a que no se detectó a tiempo alguna de las cardiopatías congénitas que vamos a mencionar. Las causas pues son muy variadas, pero se ha relacionado con la ingesta de alcohol, el tabaquismo, factores genéticos y por algunos fármacos, sobre todo aquellos que son teratógenos, ¿de acuerdo? No nos vamos a poner ahorita porque no es clase de farma, pero son las causas principales, ¿de acuerdo? Dentro de estas va a haber algunas que son más fáciles de identificar que otras, sobre todo los que van a tener como patología de fondo una persistencia en el conducto interauricular, ¿sí? O en el conducto interventricular, ¿de acuerdo? O que no haya un cierre en el conducto interauricular o que haya un conducto que se formó entre ventrículo y ventrículo, ¿de acuerdo? ¿Por qué van a ser, digo, más fáciles de identificar? Porque por lo general estas van a dar más sintomatología, van a dar una sintomatología un poquito más fácil de detectar y nos van a dar soplos, ¿sí? En pediatría ustedes les van a enseñar que siempre que tengan un niño tienen que estarle checando su corazoncito y buscar intencionadamente los soplos o un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. No necesariamente tienen que buscar un tercer ruido, tienen que buscar un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, ¿de acuerdo? Pero tenemos otras más, tenemos la anomalía de Epstein, en el cual va a haber una implantación muy baja de la válvula tricuspidia y esto va a generar que haya una comunicación de la sangre que está en el ventrículo derecho con la aurícula derecha, ¿sí? Y esto a la larga va a empezar a causar pues algunas insuficiencias cardíacas, ¿sí? Tenemos otra como la coartación de la aorta, que es un defecto congénito en el cual no va a ensancharse esta parte de la aorta y pues va a quedarse así como se ve aquí, chiquita, coartada, ¿de acuerdo? Y esto pues obviamente que va a generar una sobrecarga o un aumento en la poscarga para el ventrículo izquierdo. Luego tenemos la transposición de grandes vasos, en el cual en lugar de la aorta salir del ventrículo izquierdo, sale del ventrículo derecho, y la arteria pulmonar, en lugar de salir del ventrículo derecho, sale del ventrículo izquierdo. Siempre, bueno, no siempre, por lo general va a ir acompañada de alguna otra cardiopatía, ¿sí? Como por ejemplo persistencia del conducto arterioso o un conducto interventricular o una malformación de alguna de las válvulas, sobre todo de la tricuspidia, y a veces del conducto interauricular. Cuando se da de esta manera, es decir, acompañada con alguna de las demás, esa transposición de grandes vasos es compatible con la vida. Cuando se da de esta manera, ¿sí? De una manera pues prácticamente solitaria, es decir, nada más está la pura transposición de grandes vasos, esto no es compatible con la vida, el niño se va a morir, ¿sí? Pero por lo general sí se da con alguno de estos que les estoy diciendo, ¿sí? Con persistencia del conducto arterioso o con algún conducto interauricular, por lo que el niño va a tener muchos síntomas, pero puede permanecer con vida, y esto nos da la pauta para nosotros intervenirlo primero con medicamentos y luego con cirugía. Luego tenemos la persistencia del conducto arterioso, en la cual pues esta parte de aquí nunca se oblitera, no se cierra y continúa ahí pues una mezcla de sangre venosa, perdón, una mezcla de sangre oxigenada y no oxigenada. Y tenemos otro que es el acabalgamiento de la aorta, en el cual va a haber una salida mixta de la aorta, tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho, también va a haber ahí una mezcla de sangre, ¿de acuerdo? Ahora, de todas estas, algo que tienen que ustedes quedar muy grabado es este de aquí, acabalgamiento de la aorta y el conducto interventricular. ¿Por qué? Porque forman parte de una patología extremadamente popular en pediatría, que es la tetralogía de Fallot. Tiene la T, porque es tetralogía de Fallot. Quiere decir que se van a juntar 4 cardiopatías en una, ¿sí? 4 cardiopatías congénitas en una, que es el acabalgamiento de la aorta, que es esto que le digo, que en lugar de que salga nada más del ventrículo izquierdo, sale tanto del izquierdo como del derecho, está cabalgada. Estenosis pulmonar, imagínense que es como una coartación
aórtica, pero a nivel de la pulmonar, ¿no? Hipertrofia ventricular quiere decir que por aumento de la acción que tiene que estar haciendo el ventrículo izquierdo, se puede empezar a hipertrofiar tanto el ventrículo izquierdo como el derecho, pero sobre todo el izquierdo, y va a tener un conducto interventricular, ¿de acuerdo? Esto es muy común que se los vayan a preguntar en pediatría, o ni siquiera necesitan que se los diagnostiquen, nada más van a rotar en pedia y les van a decir, a ver, tetralogía de Fallot, nada más para que den ustedes este descargamiento de la aorta, estenosis pulmonar, hipertrofia ventricular y conducto interventricular, ¿de acuerdo? De aquí, de estas que vimos, el conducto arterioso es la más frecuente que se presente al año, ¿sí? Esta es la más frecuente que se presente al año, y la transfusión de grandes vasos es la más frecuente al nacimiento. Otro dato importantísimo es que la anomalía de Epstein, la transposición de grandes vasos y el acabalgamiento de la aorta, estos tres se les conoce como cardiopatías congénitas cianóticas. Las demás, esta y esta, si se presentan solitas, es decir, que esta no se presente junto con la tetralogía de Fallot, si se presentan estas 4 solitas, se llaman acianóticas, cardiopatías congénitas acianóticas, es decir, que no van a poner al niño azulito. Sí, porque puede que haya hipoxia, pero no es una hipoxia que lo va a condicionar a que se ponga el niño azul. En cambio, la anomalía de Epstein, la transposición de grandes vasos y el acabalgamiento aórtico sí van a poner al niño azulito, ¿de acuerdo? Entonces, si llega un niño que tiene todas estas características, por ejemplo, en una tetralogía de Fallot, que ustedes oyen un soplo, que ustedes lo ven azulito, van a pensar en alguna de estas, ¿de acuerdo? Además de que hay otros puntos importantes. Por ejemplo, la coartación de la aorta, aparte de que no genera cianosis, es muy frecuente verlo en síndrome de Turner. Y cuando se da junto con una estenosis pulmonar, o en vez de que sea la coartación de la aorta, una estenosis pulmonar, sobre todo se relaciona con el síndrome de Neumann. Me imagino que ya lo vieron en genética. Muy bien. El diagnóstico pues va a ser Doppler y en algunos casos resonancia magnética. Esto ya lo van a ver ustedes en dónde hacen cuál. No me voy a tardar mucho en eso para que no se haga muy largo el video. Pueden verlo en radiología, sobre todo cuando están viendo algunos signos radiológicos importantes como en la tetralogía de Fallot, como es la bota sueca, o pueden ver el signo del jarro, o pueden ver algunos signos que son patognomónicos, bueno, no patognomónicos, pero son muy frecuentes, muy común verlos en algunas de estas enfermedades, y pues los soplos, ¿de acuerdo? El tratamiento va a depender. Por ejemplo, vamos a dar nosotros indometacina y AINES en algunos de ellos, prostaglandinas en otros y quirúrgico en la mayoría. Por ejemplo, la indometacina, bueno, primero vamos a empezar con las prostaglandinas. ¿En cuál se les pudiera ocurrir? Pues en algo que no queremos que se cierre de inicio. Por ejemplo, si nosotros vimos que en la transposición de grandes vasos hay persistencia en la mayoría de las veces, para que sea compatible con la vida, hay persistencia de conducto arterioso y algún conducto que se quede ahí, un ostium secundum o algo, queremos nosotros que se quede así. ¿Por qué? Porque nos interesa hacer una cirugía reparadora en la cual yo lleve la aorta para acá y la pulmonar para acá, ¿sí? Entonces no quiero que se cierre inmediatamente. Entonces, ¿qué le voy a dar? ¿Qué le voy a estar dando a ese paciente? Pues le voy a estar dando algo que me prácticamente mantenga ese conducto abierto, ¿de acuerdo? Una vez que ya logré eso, puedo realizar la cirugía sin miedo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un conducto interauricular? Ahora sí quiero que se cierre. ¿Cómo lo cierro? Pues le doy indometacina, le doy AINES como paracetamol, ¿sí? Como ibuprofeno para que empiece a cerrarse ese conductillo, ¿de acuerdo? Son algunos de los tratamientos medicamentosos que podemos dar para las cardiopatías, ¿sí? De manera muy rápida. Muy bien, vamos a empezar con Zika. Para empezar, pues, ¿qué es Zika? ¿De acuerdo? Zika es síndrome isquémico coronario agudo, ¿de acuerdo? Síndrome isquémico coronario agudo. Entonces, pues vamos a tener que, volvemos a poner nuestro corazoncito y cualquiera de estas arterias que hemos visto, tanto la coronaria izquierda como la derecha, como la circunfleja, como
las septales, todas estas se nos pueden obliterar, se nos pueden cerrar. ¿Por qué? Ya sea por un trombo, ya sea por un proceso de aterosclerosis que se ha estado prolongando por toda la duración de alguna patología de dislipidemias. Entonces, pues cualquier agente que nos oblitere o que nos cierre la luz de una arteria nos puede generar una isquemia, es decir, que no llegue el oxígeno a esa región, que se produzca una injuria y que como última consecuencia nos dé una necrosis, ¿de acuerdo? Entonces, como primer paso tendremos la isquemia, luego tendremos una lesión y luego tendremos el infarto, es decir, muerte del tejido a causa de hipoxia, ¿sí? Esto por lo general va a empezar a suceder de manera, bueno, del endocardio al pericardio, ¿sí? Ahora, vamos a entenderlo de esta manera. Nosotros podemos tener una luz arterial completamente libre o una luz arterial que empieza a ser dañada por un proceso aterosclerótico que va a ir progresando y que me puede causar incluso una placa de ateroma, ¿sí? Que puede ser, yo me imagino que ya lo vieron ustedes, una placa estable, una placa inestable, que si una placa inestable pues tiene mucho más riesgo de desprenderse y generar un trombo, ¿sí? Pero en cualquiera de las dos me va a dar un electrocardiograma normal, siempre y cuando la aterosclerosis me genere una oclusión que sea menor del 70% de la luz. Si esa aterosclerosis es menor del 70% oclusiva, no me va a dar un reflejo en electrocardiograma. Lo voy a tener normalito. Voy a tener mi onda P, voy a tener mi onda Q, RS y mi onda T. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos nosotros algo que se llama el SICA-CEST. Ese SICA-CEST pues quiere decir síndrome isquémico coronario agudo sin elevación del segmento ST, ¿sí? Ese se va a dividir en dos. El primero es la angina inestable, que se va a caracterizar porque el paciente va a tener sintomatología cardíaca al momento que empieza a tener una actividad física que empieza a hacer evidente que hay una isquemia, ¿sí? Y tenemos el IAM-CEST, que este no es más que un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST y que puede incluso tener ya repercusiones completamente evidentes en laboratoriales como las enzimas cardíacas e incluso una depresión del segmento ST, es decir, no tiene una elevación sino una depresión del segmento ST, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la angina inestable, la cual puede no darme elevación de enzimas y puede no darme una depresión del ST, pero va a presentar la incapacidad para estar haciendo una actividad física sin presentar un dolor de pecho opresivo, ¿sí? Y que ese dolor de pecho opresivo dure más de 20 minutos, ¿de acuerdo? Esa es una angina inestable, pero no me puede que no me dé lo demás, ¿sí? Puede que no me dé enzimas elevadas, puede que no me dé depresión del ST, ¿sí? Entonces se va a dividir el SICA-CEST en estos dos. Ahora, la aterosclerosis del SICA me va a presentar una oclusión del 70 al 90%, es decir, ya superó esto, del 70 al 90%, ¿sí? Y puede ser por una placa aterosclerótica completamente, pero también puede ser por una placa aterosclerótica con un trombo, es decir, que haya llegado un trombo externo, ¿sí? como si fuera una embolia, pero estamos hablando de algo aquí chiquito, ¿no? Que se libera aquí y se frena aquí, ¿no? O puede ser que se empiece a desprender la placa aterosclerótica y me empiece a generar, pues obviamente, factores de coagulación y que no sea nada más de contenido lipídico, ¿de acuerdo? Entonces esa oclusión va a ser del 70 al 90%. El electrocardiograma puede estar normal, en caso de que sea una angina inestable, o puede estar alterado. Cuando está alterado, por lo general va a haber una depresión del ST, se va a ver una onda T acusada y
va a tener características de una lesión subendocárdica, es decir, por acá, ¿sí? ¿Cómo se va a ver en el electrocardiograma? Vamos a ver nosotros nuestra onda P, vamos a tener nuestra onda QR y la S, vean cómo va a venirnos a dar acá una inflexión del punto J por debajo de la isoeléctrica, ¿sí? Y vamos a tener un T acusado, es decir, un T un poquito más picudo de lo normal, ¿de acuerdo? Y acá está el punto J, ¿dónde está el punto J? ¿Sí? Por más de 3 cuadritos por debajo de la isoeléctrica. ¿Sí? Más de 3 cuadritos por debajo de la isoeléctrica, me va a dar una T acusada, es una lesión subendocárdica. ¿De acuerdo? Cuando yo tengo la T arriba y el ST por debajo, eso se llama lesión subendocárdica. Ahora, el Zika, otro, pero este es el Zika, ¿cómo lo dirán los españoles? CEST. Este es síndrome isquémico coronario agudo con elevación del ST. ¿Sí? Aquí la aterosclerosis va a ser del 100%. ¿Sí? La oclusión por aterosclerosis va a ser del 100%. ¿Sí? O un trombo. Que es que se tapó completamente. Se tapó completamente y va a empezar a dar signos y síntomas característicos de una oclusión completa. ¿Cuáles van a ser? Puede ser un electrocardiograma normal, ¿sí? O puede ser alterado. Esta normalidad no se va a mantener. No se va a mantener. ¿Por qué? Porque esta que se ocluyó, ¿sí? Esta que se ocluyó, puede que el corazón esté sufriendo, pero hay ramitas de las demás que todavía le están haciendo, ahí como que le bombean poquita sangre, como que les echan un escupitajo ahí para que siga viviendo. Y puede que sea tal esa compensación que no te dé manifestaciones electrocardiográficas, pero no se va a mantener. Al cabo de unas pocos minutos o horas va a dar manifestaciones electrocardiográficas. Por eso es que el paciente se mantiene en sala de espera o ahí en urgencias y se le están haciendo electrocardiogramas unos 20 minutos, perdón, con separación de unos 20 minutos y no se le despacha a su casa hasta nosotros ver que ya se sienta pues, mejor, ¿sí? Pero cuando está alterado, que es lo más común, vas a ver una elevación del segmento ST, vas a ver después una T invertida, acá estaba por arriba de la isoeléctrica, aquí la vas a ver invertida por debajo de la isoeléctrica, y vas a ver una lesión subepicárdica, ¿sí? Entonces, elevación del ST, en vez de que sea depresión, la T por debajo, acá arriba, y eso se va a llamar lesión subepicárdica, ¿sí? No me voy a meter mucho ahorita en fisiopatología para que entiendan ustedes cómo se da en el electrocardiograma y por qué se da así, porque pues no es el chiste marearlos con eso, son muchos temas que vamos a ver ahorita. Pero así para que se lo aprendan rápido, si ustedes lo ven abajo, el ST, arriba solito el T, lesión subendocárdica, ¿sí? Estamos hablando por lo general de un IAM sin elevación del ST. Si estamos viendo elevación del ST, el T invertido es una lesión subepicárdica y estamos hablando de un Zika con elevación del ST, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante? Porque vamos a ver nosotros que esto va a ir evolucionando. Primero vamos a ver la elevación del ST, ¿sí? Luego, acá va a estar el punto J, después de la onda S. Luego vamos a ver la inversión de la T, de la onda T. Y luego vamos a ver que se va a quitar esto y se va a quedar una Q amplia, más de 3 cuadritos la onda Q. Esa onda Q me está hablando que hubo infarto. ¿De acuerdo? De ahí que si ustedes ven un paciente, le toman un electro y ven una onda Q, quiere decir que tuvo un infarto previamente. ¿De acuerdo? La onda Q patológica. Todos tenemos onda Q, todo electrocardiograma es normal y tiene su onda Q, pero cuando mide más de lo normal se llama Q patológico, ¿de acuerdo? El diagnóstico del Zika obviamente va a ser clínico, pero va a estar muy auxiliado por el electrocardiograma, ¿de acuerdo? El electrocardiograma, las enzimas cardíacas, esto va a ser muy importante que ustedes vean las enzimas cardíacas. Y esto,
viene a raíz de lo siguiente. Si ustedes recuerdan, en la sarcómera nosotros tenemos aquí una línea Z, otra línea Z, la línea M, y estas son las miofibrillas de actina, estas son las de titina, que son prácticamente como unas banditas que están sosteniendo a las de miosina y prácticamente toda la sarcómera para que no pase de una cierta medida. Y luego tenemos a las líneas de miosina, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues en las líneas de actina, en las fibras de actina, perdón, que son estas de aquí, tenemos estos tres componentes, ¿no? Estos componentes así como aperlados se llaman actina. Tenemos la troponina, que es esta de aquí, y esa troponina está unida a la tropomiosina. Esta tropomiosina se encarga de, pues, prácticamente fijar todo esto en su lugar, y la troponina se une a ella por una región o un dominio que se llama dominio T. Esta de aquí está unida a la tropomiosina. Luego tiene una región I. Esta I está fijada, fíjense ustedes, a la actina. La T a la tropomiosina, la I a la actina, porque la inhibe a esta actina, inhibe que la miosina se la lleve. Y luego tenemos una región o un dominio C. Esa región o dominio C se va a unir con el calcio. Acuérdense que aquí tenemos nosotros el sarcoplasma en el tejido muscular. En la célula muscular va a haber ahí un sarcoplasma que le va a servir como de, pues, una cisterna para que se almacene calcio. En el momento de que se da una despolarización, se libera el calcio, ese calcio va a venir, se va a juntar a la región C. ¿Y qué va a pasar? Va a haber un cambio estructural en el cual se va a liberar la cabeza, perdón, se va a liberar la actina para que la cabeza de miosina, que es una ATPasa, llegue, tome la actina y jale a la actina para que se dé la contracción, ¿de acuerdo? Eso es lo que pasa en condiciones normales, y aparte la ATPasa va a hacer que el calcio vuelva a las cisternas. Eso es en condiciones normales. Pero cuando hay una injuria, una lesión cardíaca, esto se va a descomponer. Y al descomponerse va a liberar la troponina. Y nosotros lo vamos a medir. Tanto la troponina como la CK y la CKMB, ¿sí? La fosfocreatinasa, ¿de acuerdo? Lo vamos a estar midiendo directa o indirectamente por medio de exámenes de laboratorio. Y esto es lo que estamos nosotros midiendo, la troponina I y la troponina T, ¿de acuerdo? La C no, porque se queda ligada al calcio y no es tan fácil de medir, pero la I y la T sí las vamos a medir, ¿de acuerdo? No nos vamos a meter mucho en cómo se mide y cuántos son los valores normales, nada más sepan si ustedes ahorita que se miden las enzimas cardíacas estas, ¿sí? En electrocardiograma normal, ¿qué vamos a ver? Pues nuestra onda P, nuestra onda Q, RS y nuestra onda T. Pero cuando empieza a haber isquemia, al cabo de minutos vamos a ver una T acusada. Por eso es que a veces pasa desapercibido y por eso lo tenemos que tener nosotros ahí más de 20 minutos al paciente que tiene sintomatología cardíaca, porque se nos puede pasar. Si le hacemos un electrocardiograma y nosotros vemos esto, y se nos puede ir con esto, decimos, pues está bien, porque nada más tiene un poquito acusada la onda T. Pero si nosotros lo dejamos más de 20 minutos, ¿qué creen? Que de repente podemos ver una elevación del ST. Y entonces decimos, caray, algo no está bien aquí, está empezando a haber un proceso isquémico, ¿sí? Cuando vemos nosotros una onda una ST elevada y empieza a haber una inversión de onda T, aguas, esa ya es una lesión cardíaca definida. Y cuando nosotros aparte ya vemos una inversión de la onda T, ya se nos fue ese paciente a algo más grave. ¿Por qué? Porque va a empezarse a establecer la onda Q patológica, quiere decir que ese tejido cardíaco ya se nos infartó, y esto puede pasar incluso en días. De manera que cuando llega después de semanas, ese paciente dice, no, pues me sentí mal y todo, pero pues fíjense que me tomé unas aspirinas y anduve bien, y luego llega con nosotros con una onda Q bien amplia. Es una Q patológica, quiere decir que ya hubo infarto en esa región del miocardio, se murió tejido, ¿de acuerdo? Y esta es como va evolucionando. Fíjense, primero la onda T acusada, el segmento ST elevado, el segmento ST elevado con inversión de la onda T, y luego la inversión de la T persiste con una ligera Q patológica, y luego al último se restablece la T normal, pero queda la Q patológica, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a tratar? Pues para el que no tiene elevación del ST, por lo general se da el MONA, ¿sí?
Ese MONA pues estaba en base a criterios pues un poquito antiguos, pero se sigue utilizando, creo que ya lo cambiaron ahora a mano, en el cual vamos a dar morfina para el dolor, vamos a dar oxígeno, vamos a dar nitroglicerina, ¿de acuerdo? Y vamos a dar también aspirina, ¿de acuerdo? Entonces la M de morfina y monitoreo, oxígeno, nitroglicerina y aspirina, ¿de acuerdo? Muy bien. Y para el Zika con elevación del ST, vamos a llevarlo a trombólisis, a heparinizar al paciente, ¿sí? Y incluso podemos hacer el PCI y el FPCI. Esos son prácticamente intervenciones percutáneas, en las cuales pues, vamos nosotros a intentar pues destapar esa arteria por un medio externo, ¿de acuerdo? Pero sobre todo se utiliza primero la trombólisis medicamentosa. Van a ver ustedes que hay un periodo, sobre todo cuando roten en urgencias, que tienen un periodo aguja, que tienen un periodo balón, y todo eso nada más está hablando del tiempo en el que se tardan para abordar al paciente mediante estas técnicas, ¿de acuerdo? La trombólisis por lo general se va a utilizar la tenecteplasa y en un 60% del peso corporal, lo van a ver ustedes cuando lleguen a cardio. Y pueden utilizar también heparina o ya pues la intervención percutánea, ¿de acuerdo? Muy bien, siguiendo con el tema de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Vamos a tener que existen muchos tipos de insuficiencia cardíaca. Tenemos insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica, insuficiencia cardíaca aguda y crónica, insuficiencia cardíaca de bajo gasto y de gasto elevado, insuficiencia cardíaca derecha o izquierda. ¿De acuerdo? Ahorita nos vamos a enfocar nosotros a la derecha y la izquierda porque es una manera que se me hace un poquito más sencilla de que la entiendan. Y pues bueno, obviamente que insuficiencia estamos hablando de que el corazón está perdiendo la capacidad para perfundir a los tejidos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque está teniendo sobre todo un defecto en el llenado o en la contracción cardíaca, ¿de acuerdo? De ahí que pues lo vemos que puede ser sistólico o diastólica, que nos hace referencia a esto. Puede ser agudo crónica, por ejemplo, un infarto agudo del miocardio, ¿sí? O una síndrome isquémico coronario agudo, pues me va a dar obviamente una insuficiencia cardíaca por un motivo agudo. Puede ser crónica, por ejemplo, secundaria a una hipertensión arterial muy prolongada, muy crónica. Puede ser de bajo gasto, que es lo más elevado, o, perdón, lo más común, o de gasto elevado, ¿sí? En algunas patologías muy específicas. Y derecha e izquierdo, que es lo más común que ahorita vamos a ver. También se le conoce como insuficiencia cardíaca congestiva por lo mismo, por algunos de los motivos que vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta que todo va a iniciar con un fallo cardíaco, ¿sí? Ese fallo inicial es el que va a dispararnos toda la insuficiencia cardíaca y como les mencionaba hace un instante, pueden ser por infarto agudo del miocardio o por una hipertensión arterial muy prolongada, pero también puede ser el producto de la edad o por algún otro motivo, ¿sí? Como pueden ser patologías pulmonares, hepáticas. Ese fallo inicial nos va a comprometer el funcionamiento adecuado del corazón como bomba. Ustedes recordarán que en la ley de Frank-Starling nosotros tenemos que se va a mantener debido, bueno, el gasto cardíaco, primero el gasto cardíaco se va a dar por el volumen sistólico de eyección por la frecuencia cardíaca, es decir, cuánto vamos a estar nosotros eyectando gracias al corazón por minuto, ¿sí? Ahora, ese inotropismo, que es la calidad de contracción que tiene el corazón y de eyectar la sangre, se va a ver influenciada por la poscarga, que prácticamente son las resistencias periféricas, lo que se opone a que se eyecte por el ventrículo izquierdo, y por la precarga, es decir, la presión de llenado de la aurícula derecha, ¿sí? Entonces, por todo esto, pues obviamente que se va a estar viendo influenciado el volumen sistólico eyectado.
¿sí? Y esto a su vez pues va a repercutir en el gasto cardíaco, sobre todo disminuyendo el gasto cardíaco, ¿de acuerdo? Vamos a ver como primer ejemplo, bueno, antes de ver el ejemplo, esto, el fallo inicial me va a condicionar a que entre todo el organismo en un mecanismo compensatorio, que puede ser una respuesta adrenérgica, ¿sí? Es decir, vamos a estimular el sistema simpático para que eche a andar toda la maquinaria que me ayuda a elevar el gasto cardíaco. Se va a encender también el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Porque algunos vasoreceptores, ¿sí?, y algunos órganos que están midiendo la perfusión tisular, como por ejemplo el riñón, van a interpretar ese bajo gasto como me falta oxígeno, me falta sangre. ¿Qué hago? Enciendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ustedes ya saben que pues la renina va a hacer que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina perdón, tipo 1, y luego que esa angiotensina tipo 1 llegue y interactúe con el ECA y se convierta en angiotensina tipo 2, y que esa angiotensina tipo 2 vaya y aumente la respuesta adrenérgica, bueno, aumente el sistema simpático, vaya y tenga repercusiones a nivel de la glándula suprarrenal para secretar aldosterona, y esta aldosterona junto con la angiotensina tipo 2 tienen efectos en arteriolares, perdón, de constricción, hay una vasoconstricción arteriolar, y aparte van a hacer que se retenga sodio, se retenga agua y se libere potasio, ¿de acuerdo? Y aunado a esto, a ese aumento del sistema simpático, se va a inhibir el sistema parasimpático, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tanto la liberación de aldosterona como de hormona antidiurética, que es otra de las cosas que va a hacer la angiotensina tipo 2 y la aldosterona, van a hacer que se inhiba el sistema parasimpático. Es una de las funciones alternas que tienen ellas, y todo esto me va a generar que siga creciendo la insuficiencia cardíaca, ¿de acuerdo? Entonces, en la insuficiencia cardíaca izquierda, nosotros vamos a tener que se va a dar porque hay algo que me está generando, puede ser agudo, pues es obviamente, por ejemplo, un problema de insuficiencia cardíaca sistólica. Hay tejido muerto y ese tejido muerto no me está permitiendo que haya una contracción adecuada de este ventrículo, y va a hacer que aumente relativamente el gasto cardíaco, es decir, que aumente la poscarga, ¿sí? O sea, que voy a necesitar más fuerza para sacar esto porque tengo una parte que no me funciona, ¿sí? O en una hipertensión arterial, obviamente que ahí sí es sostenida, obviamente ahí sí va a estar aumentada la poscarga, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las arteriolas y los vasos periféricos van a estar evitando que salga la eyección del ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se va a ver reflejado esto? Pues si no puede pasar de aquí para acá, ¿sí? Si hay algo que me lo está regresando, lo primero que va a pasar es congestión pulmonar. Y esa congestión pulmonar, porque acuérdense que si de aquí no pasa, va a llegar el momento en que incluso va a haber una falla mitral, de la válvula mitral, y va a empezar a tener una regurgitación de esta sangre, va a empezar a venirse para acá, o simple y sencillamente, sin que pase eso, la presión que hay aquí, que no deja que esto pase, me va a estancar esta sangre, de manera que la que está en los pulmones no puede ir a la aurícula izquierda, ¿sí? Porque hay mucha presión de este lado, y empieza a congestionarse el pulmón. ¿Cómo se va a ver esto reflejado? En disnea y en ortopnea, que es característico de la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿sí? Una disnea y luego ortopnea, es decir, que aumenta cuando el paciente se acuesta. ¿Por qué? Porque va a aumentar las presiones en la aurícula izquierda. Va a tener el paciente bradipsiquia, quiere decir que va a tener dificultad para formar ideas. Va a presentar astenia. ¿Por qué? Porque precisamente si no está avanzando esta sangre, van a empezar a sufrir los músculos, no le está llegando sangre, no le está llegando oxígeno, y el paciente se va a sentir cansado siempre, ¿de acuerdo? Y por último, pues
va a tener el paciente oliguria, ¿de acuerdo? Es decir, va a empezar a orinar poco. ¿Por qué? Porque el primero lo que quiere hacer el sistema es defenderse y va a empezar a retener agua. ¿Para qué retiene agua? Porque dice, pues es que estoy sintiendo que me falta oxígeno, que me falta sangre. ¿Cómo le hago? Pues aumento la volemia. ¿Cómo le hago para aumentar la volemia? Enciendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Entonces, al encender el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué es lo que va a hacer? Empieza a aumentar el agua en el organismo y puede incluso haber estancamiento. Así puede presentar el paciente edemas de miembros inferiores. Y pues uno de los datos que va a presentar pues es la oliguria. Si es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo hacia la insuficiencia cardíaca. Luego tenemos la insuficiencia cardíaca derecha, que esta pues va a ser prácticamente, esta es importante que sepan ustedes que si esto llego aquí a lo pulmonar, esto me va a empezar a dar incluso problemas a nivel del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque si se estancó aquí, se estancó en los pulmones, este es el que se encarga de levantarla por la arteria pulmonar a los pulmones. Y si de aquí hay una obstrucción, ¿sí? De mera presión, pero la hay, no puede correr la sangre, se va a empezar a dilatar este ventrículo, ¿sí? Y como acá pasa algo similar, ¿no? Primero es beneficioso que se estanque, porque al estancarse, ¿qué va a pasar? Que empiece el ventrículo a tener un poquito más de volumen, y al tener más volumen le es más fácil eyectar esa sangre por ley de Frank-Starling, ¿sí? Ley de Frank-Starling dicen que si un ventrículo tú lo llenas de más sangre, le va a permitir a la sarcómera, le va a permitir a las miofibrillas coaptar mejor y poder contraerse de una mejor manera, ¿sí? Esa es la ley de Frank-Starling. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Que esto empieza a ser un poco perjudicial porque empieza a tener remodelamiento cardíaco, que lo van a ir viendo ustedes en cardio, y empieza a generar después hipertrofia cardíaca, y esto me va a generar, por otra ley que es la ley de Laplace, algunas connotaciones negativas para el paciente, pero de inicio pues lo hace para defenderse. Empieza a pasar después lo mismo en el ventrículo derecho, ¿sí? Se empieza después a dilatar, que ahí tendríamos que entrar ya después a miocardías dilatadas y otras cosas que no vamos a ver ahorita. Pero puede pasar que de una insuficiencia cardíaca izquierda me dé una insuficiencia cardíaca derecha, obvio que sí, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener un derrame pleural. Aquí se los puso muy exagerado, hasta el derrame pleural hasta acá, pero pues para que nada más se ilustre, ¿no? ¿Vamos a tener disnea? Sí, pero no va a ser tan severa como en la congestión pulmonar por insuficiencia cardíaca izquierda. Esa es una. No va a haber ortopnea por lo general, ¿sí? Y este derrame pleural, ¿por qué se va a dar? Porque al momento que yo estoy intentando, ¿sí? Estoy intentando aventar la sangre que me está llegando al ventrículo derecho, ¿sí? Al ventrículo derecho. Esto no se va a dar, si lo estamos viendo como un inicio que empezó en el ventrículo izquierdo, por todo lo que ya vimos, ¿no? Que se empieza a congestionar aquí, empieza a congestionar, y esto me va a causar incluso que a nivel alveolar empiece a haber un fallo intersticial y empiece a haber el derrame pleural, ¿de acuerdo? Ahora, todo esto está estancado. ¿Qué le va a pasar a la sangre si no puede pasar más allá de los pulmones? Si ya se está empezando a salir el líquido ahí en los pulmones. ¿De acuerdo? Primero se congestionó y luego me empezó a hacer un derrame. ¿Qué pasa después? Pues que esa sangre ya no va a subir siquiera, por la vena cava inferior. De manera que se va a empezar a regurgitar. Se va a empezar a, bueno, pues sí, se va a empezar a acumular en el hígado, y en el hígado me va a generar, después de bastante tiempo, una hepatomegalia que puede ser dolorosa, ¿de acuerdo? Porque hay distensión de la cápsula de Gleason, porque empieza a aumentar de tamaño muy esporádicamente. Perdón, esporádicamente no, muy intempestivamente. No era algo que se estuviera esperando el hígado y de repente pues la llenó. Ahora, tenemos otros datos, por ejemplo la enteropatía, en la cual
va a empezar el paciente a manifestar algunos datos intestinales como diarreas crónicas, ¿sí? Esas diarreas se van a dar porque empieza a haber daño en los bordes de cepillo de los intestinos y va a haber pérdida de proteínas, lo cual también explica que el paciente que tiene insuficiencia cardíaca, sobre todo que inició con una insuficiencia cardíaca izquierda, que evoluciona hasta una insuficiencia cardíaca derecha, ahora tiene una insuficiencia cardíaca biventricular. Por lo general este paciente va a empezar con un proceso de caquexia. ¿Por qué? Porque empieza a ser incapaz de absorber las proteínas y los carbohidratos y ese paciente empieza a perder peso, ¿de acuerdo? Ojo, la pérdida de peso se toma y no se toma como uno de los criterios mayores para el diagnóstico porque también puede ganar peso. ¿Cómo? Si dejo de orinar y empiezo a generar un edema de miembros inferiores, voy a ganar peso. Ahorita lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Y otro es la ascitis. ¿Por qué? Porque es tanto el estancamiento de sangre que hay, que no está subiendo por la vena cava inferior, que no se está avanzando esa sangre, que empieza a haber obviamente en la vena porta un flujo de líquido, y además de que estamos perdiendo proteínas ahí mezclado con esa albúmina y me puede generar ascitis, ¿de acuerdo? Y el otro, que es un dato así mayor, un criterio mayor, es la ingurgitación yugular. ¿De qué me habla una ingurgitación yugular? De que la sangre no está drenando hacia la aurícula derecha y está al ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque hay algo que le está obstruyendo el paso, que es de características de presión. Hay una presión que no le permite, ¿de acuerdo? Esa presión puede ser secundaria a una insuficiencia cardíaca izquierda, o una injuria, ¿sí? O una hipertensión arterial, como ya lo vimos, ¿sí? O incluso un problema pulmonar, como por ejemplo, pues cualquiera de las que ya vimos en enfermedades pulmonares. Si empieza a hacer que haya un aumento de la presión pulmonar, me va a dar un cor pulmonare, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Una insuficiencia cardíaca debida a una hipertensión pulmonar, ¿de acuerdo? El diagnóstico va a ser muy variante, vamos a utilizar varios criterios, unos de ellos son los de la Asociación de New York y otros son los criterios de Framingham, ¿de acuerdo? Hay algunos otros como radiológicos que se van a ver alas de mariposa, ¿sí? Se van a ver a los ambos lados de los ilios como alas de mariposa porque va a estar habiendo congestión, pero sobre todo se utilizan los criterios de Framingham. Y el tratamiento va a ser muy variante. Sobre todo vamos a utilizar las yecas porque estamos intentando frenar todo esto de acá, ¿no? Frenar todo esto de acá, que son en donde más los ven ustedes, pues sobre todo en el tratamiento antihipertensivo, antihipertensivo, ¿sí? Y también los beta bloqueantes, ¿sí? Que algunos son meramente para patologías cardíacas como la insuficiencia cardíaca y otros también se pueden dar incluso en hipertensión arterial. Los criterios de Framingham va a haber criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores ven ustedes como la disnea se lleva el primer lugar. Disnea paroxística nocturna o ortopnea, esta es característica de una insuficiencia cardíaca izquierda. Ingurgitación yugular puede aparecer en las dos, sí, pero es muy característica de la derecha o de una izquierda que se convirtió en derecha. Estertores, por lo que vimos que empieza a haber una primero un edema de agudo de pulmón, ¿sí? Una congestión pulmonar y luego después derrames, cardiomegalia, edema agudo de pulmón, galope por tercer ruido, presión venosa central arriba de 16 milímetros de mercurio, y todos estos son de criterios mayores. Quiere decir que si ves uno de estos, bueno, si ves dos de estos, te da el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Claro que lo vas a relacionar con la clínica, la anamnesis y los datos radiológicos y electrocardiográficos, pero sobre todo es un diagnóstico clínico, entonces va a ayudar mucho esto. Si tienes dos de estos, lo vas a diagnosticar como insuficiencia cardíaca, ¿sí? Sobre todo vas a ingurgitación yugular y la disnea son muy
característicos, ¿no? Y tienes criterios menores, como puede ser el edema malleolar, que te está hablando de que ya está viendo una afección a nivel de riñón, ¿sí? Como mecanismo de defensa, obviamente, pero va a dejar fobia ese edema. Tú le pisas ahí en los malleolos y va a dejar una fobia. Va a haber tos nocturna, disneo de esfuerzo, hepatomegalia, este no es tan común, pero sí lo puede presentar. Los derrames pleurales, taquicardia arriba de 120 latidos por minuto, tienen que compensar también. Y aquí está pérdida de peso más de 4.5 kilogramos en 5 días, ¿sí? En respuesta al tratamiento. Este puede ser criterio menor o criterio mayor, dependiendo de cómo tú estés viendo al paciente. ¿Sí? Es decir, si tú ya estás viendo que tiene algunos otros datos de insuficiencia cardíaca, más aparte estás viendo que está perdiendo 4 kilos en menos de 5 días, pues quiere decir que ese paciente ya está caquéctico, ¿sí? Pero ese 4.5 kilos también los puede ganar. ¿En qué los puede ganar? ¿Dónde quedó? En el mecanismo de defensa que tiene el riñón para empezar a almacenar líquidos, ¿de acuerdo? En el edema malleolar, aquí está, ¿de acuerdo? Entonces puede ser para abajo o para arriba, por eso es que puede caber en cualquiera de los dos, es muy a criterio del médico. Luego tenemos la clasificación de la Asociación Neoyorquina del Corazón, que esta se basa en la disnea, ¿de acuerdo? ¿Para qué la clasificamos? Para saber qué tan severa está esta insuficiencia cardíaca. Si nos da disnea cuando el paciente realiza esfuerzos, lo vamos a clasificar como en la etapa 1, ¿sí? Muy severa. Si me da por una actividad habitual, por ejemplo, me estoy lavando los dientes, me estoy peinando, me estoy bañando y me canso, está en la etapa 2. Si empieza a dar por una actividad mínima como caminar a la tienda, como subirse al carro, son actividades que ya son un poquito más elevadas, pero que siguen siendo mínimas, ¿sí? Caminar unas cuadras, está en 3. Y si el paciente tiene disnea, dificultad para respirar en reposo, va a clasificar como una 4. Entonces va a ser una IC con una clasificación de New York de 4. ¿De acuerdo? Y vamos a tener algunos estadios evolutivos que nos van a también servir para ver cómo va progresando ese paciente y qué pronóstico puede tener, que va a ser ABCD. Estos van a ser por la Asociación Americana del Corazón. En la A nos va a aumentar un riesgo, ¿sí?, de insuficiencia cardíaca porque el paciente tiene hipertensión arterial, diabetes mellitus o una miocardiopatía. La B es un paciente con una miocardiopatía, pero que puede tener una hipertrofia ventricular, una miocardiopatía dilatada o un infarto agudo del miocardio sin que me dé todavía datos de insuficiencia cardíaca. Es decir, tiene el riesgo, pero no me ha dado datos de insuficiencia cardíaca, o sea, sintomáticos, ¿no? Pues que tenga síntomas o signos, perdón, de un síndrome. Recuerden ustedes que la insuficiencia cardíaca es un síndrome, ¿sí? Es un síndrome, va a dar signos y síntomas. Y luego tenemos la C, que es un paciente que ya me presenta síntomas y signos propios de insuficiencia cardíaca, como disnea y astenia. ¿De acuerdo? Es un paciente que se siente cansado, es un paciente que tiene disnea, sobre todo cuando cuando se ve estresado por alguna circunstancia, ¿sí? O sea, un estrés de actividad física, me refiero. Y el último, en el D, es un paciente que tiene signos y síntomas, ¿sí? Ya está en tratamiento y ya había estado diagnosticado con insuficiencias cardíacas previas. Ese paciente ya está avanzado. Es una insuficiencia cardíaca que muy probablemente va a estar en una clasificación 4, ¿sí?, con un estado evolutivo D. Muy bien, de esa manera vamos a clasificar a nuestros pacientes, ¿sí? Entonces espero que la clase haya sido pues un poquito de ayuda para ustedes. Son muchas cosas las que se tienen que ver. Cardio es un tema amplísimo.
como les comento, si quieren después ustedes ver algo más de electrocardiografía, lo podemos retomar, algunos de los temas que vimos. Pero pues esto es un resumen muy rápido para que ustedes tengan una idea de qué es lo que van a ver en la práctica y cómo es que se ve pues en la consulta externa o en medicina familiar, ¿de acuerdo? Entonces pues espero que les haya quedado claro y que tengan un excelente día.